Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Y vamos a pasar ya a nuestro último módulo de Edad Moderna. Recuerden que esta materia, igual que las anteriores, la de Edad Media al Renacimiento y la de este prehistoria al Imperio Romano, junto con una próxima que tendrán que se llama Edad Contemporánea, son materias que nos dan un contexto histórico de una manera sucinta, rápida, para que podamos enmarcar ahí precisamente los periodos artísticos que hemos visto hasta el momento y los periodos artísticos que van a ver más adelante, porque la historia no se detiene, ¿verdad? Dicen por ahí. No es comercial, ¿eh? Aviso, no es comercial. Bueno, entonces, como les había yo dicho la vez anterior, vamos a darle un repaso a la ilustración, porque precisamente en la Edad Moderna, pues tenemos el humanismo que da origen al Renacimiento, pero posteriormente va a haber una serie de movimientos culturales que van a ser muy importantes y que todavía tienen repercusiones para nuestros tiempos. Y uno de esos es precisamente la ilustración. ¿Qué cosa es la ilustración al fin de cuentas? Bueno, en resumen, es una forma de pensar que se opone, inspirada en el humanismo, pero que se opone principalmente a los modos y formas de pensar de la Edad Media, a la cual considera como una época de oscuridad, de superstición, de atraso, etcétera. Precisamente estos ilustrados van a hacer llamar, sobre todo al siglo XVIII, el siglo de las luces. ¿Cuáles luces? La luz de la razón que se opone al oscurantismo de la religión, según la perspectiva de los ilustrados. Es una forma de pensar que va a evolucionar poco a poco y que va a pasar, por ejemplo, desde una visión de despotismo ilustrado hasta ideas ya abiertamente democráticas, como diríamos nosotros. Pone en entredicho el saber que se tenía, sobre todo el saber que viene de tanto de, de la Edad Media como en general, como de la Iglesia en particular. De hecho, precisamente va a haber esta dicotomía de la oposición entre la luz de la razón contra la oscuridad de la fe. Entonces, una forma de pensar racionalista, vamos a decirlo de ese modo, donde se centra principalmente en la figura del ser humano, aunque aquí hay que aclarar, como ser humano se refiere principalmente a la sociedad burguesa de esa época, que en ese momento pues es la clase política de vanguardia. Clase política de vanguardia que se opone a la visión tradicional medieval que todavía prevalecía en el siglo XVI y parte del XVII y XVIII. Entonces, precisamente como parte de esta idea de la razón, considera que la única manera de que el ser humano pueda ser feliz y alcance su bienestar es a través de la educación. Y precisamente acá tenemos la portada de del primer volumen de la enciclopedia o diccionario razonado de ciencias, artes y oficios.
el tomo primero que se publicó en 1700, ¿qué dice ahí? 1702, si no me equivoco. Sí, no dice 1750, ¿o sí? No, sí es cierto, dice 51. ¿Saben por qué me di cuenta? No por la fecha aquí, sino porque acá es 151. Ya ven, por eso hay que saber números romanos, pero también hay ya tener a la mano la ayudada, ¿verdad? 1751, la enciclopedia. Eh, Dentro de estas ideas, eh, los que están al frente de este movimiento se consideran una élite intelectual. Empezamos a hablar de élites intelectuales que tienen el objetivo de liderar al mundo para sacarlo de las tinieblas oscurantistas de la Edad Media y llevarlo a una época de progreso. No en vano la Ilustración tiene muchas ideas que a veces como que se contraponen, ¿no? Por un lado tiene está a la base de movimientos revolucionarios como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, pero por otro lado también están a la base de las ideas que van a dar origen al capitalismo, a esta idea de progreso, que incluye también la explotación, y no deja de haber ciertas contradicciones. Por ejemplo, con respecto la Ilustración es más que otra cosa, una de las que podríamos llamar culpables de muchas de posiciones que todavía tenemos en día, por ejemplo, hacia las personas de color o hacia este grupos que no son europeos, este centrismo. Más que la Edad Media, es la Ilustración la que da origen a este eh, eurocentrismo, donde prácticamente a Europa se le considera como el faro de luz del mundo y en específico el movimiento ilustrado. Entonces, si bien es cierto que fue un movimiento que dio un gran avance a la filosofía, a las ciencias, a las artes, también no deja de tener ese lado oscuro, ese lado y en el aspecto económico, pues no debemos olvidar que al fin de cuentas, se quiera o no, bueno, en el caso del capitalismo, pues ahí no se puede negar que el capitalismo es hijo de la Ilustración, pero también el otro movimiento, el comunismo, aunque ellos no lo admiten tanto, pero también son hijos de la Ilustración y por eso también encontramos muchas de las contradicciones que surgen en la contradicción en el mismo comunismo. Entonces, pues esa importancia, nuestra visión, tanto de la cuestión de la democracia, como de la ciencia, como de la filosofía, las matemáticas, la economía, tienen su origen precisamente eh, en la Ilustración. Acá tenemos una foto, un retrato de Voltaire, otro retrato de Rousseau, que junto con Diderot y otros pues van a estar ahí presentes. Y pues también el siglo XVIII, con esta cuestión, pues tenemos este gran avance científico. Ya el avance científico que había empezado antes, recordemos figuras como Galileo Galilei, Descartes, por mencionar a dos. Y luego viene pues el avance científico promovido por Isaac Newton, Lavoisier, en fin, varios, muchos aspectos teóricos y prácticos de la física y de la química tienen su origen precisamente en la Ilustración, donde se va a considerar a la ciencia como la aliada de
de ese progreso que nos va a traer esta visión racionalista. Gracias a las ideas de la Ilustración vamos a tener Revolución Francesa y vamos a tener independencia de América y vamos a tener una serie de ideas, la democracia, el contrato social, etcétera, que surgen precisamente en esta época y que todavía hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viviendo o tomando como punto de referencia a la Ilustración, para bien o para mal, ¿verdad? Porque ya hablamos de los dos hijos, capitalismo y comunismo, que en sus claros oscuros, a veces más oscuros que claros, y lo digo para los dos sistemas, pero también tenemos esta visión ilustrada hasta cierto punto por el hermano incómodo, porque pues al fin y al cabo tienen estos dos un hermano incómodo que es el fascismo, que prácticamente el fascismo parece combinar lo peor de ambos modelos. Y ahí tenemos el fascismo, ¿verdad? En fin, tenemos aquí un video que nos habla de la ilustración, qué cosa es la ilustración, para que profundicemos más sobre este movimiento, que es probablemente el más importante en la Edad Moderna. Y pues no me queda más que darle las gracias por habernos acompañado en este módulo y pues ya para el próximo módulo pues ya tendremos una materia nueva. Muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima.